Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya está conectándose Jorge para aprovechar estos 8 minutos que nos quedan de programa para poder comentar y que nos cuente y que nos explique qué significa lo último que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania. Jorge, gracias por conectarse. ¿Me escuchas bien? Perfectamente, Milton. Sí, buenos días. Hola, Verónica. Bueno, Gracias, Jorge. ¿qué está pasando ahora? ¿Cuál es el giro que puede tomar los últimos ataques? Primero los ucranianos sobre Rusia, cuando Biden autoriza usar misiles balísticos de largo alcance y cuando ayer Rusia responde con un misil intercontinental de largo alcance también. Yo siempre creí que esta guerra, acaba de cumplir 1000 días, no podía evolucionar hacia una tercera guerra mundial. Pero creo que en las últimas semanas ha habido una serie de hechos que generan cierta peligrosidad. El riesgo de una guerra mundial ya no es descartable. Creo que el primer paso, el más peligroso de todos, los dio el presidente Vladimir Putin cuando incorporó tropas norcoreanas en la lucha contra en la invasión contra Ucrania, porque amplió el conflicto, lo regionalizó. Creo que fue un paso muy, muy grave. Después de eso, el intercambio de misiles cada vez de mayor alcance pues obviamente le va rompiendo límites a la guerra. La guerra se había mantenido en ciertos límites, pero parecería que Rusia ha tenido demasiadas bajas. Las últimas cifras que tienen, que será 3 semanas, hablan de 530.000 bajas entre muertos y heridos, que es una cantidad absurda en un país que empezó la guerra como una operación militar pequeña, que ni siquiera le quiso llamar guerra. Entonces, evidentemente el presidente Putin está un poco desesperado. La oposición interna debe, pese a la represión que es feroz, debe estar agitada, preocupada. Y claro, Ucrania a su vez juega contra el reloj, porque el 20 de enero, cuando asuma la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump se baraja y se empieza de nuevo y todo puede pasar. Ahora, esto justamente, porque Trump dijo en campaña, yo me tomaré 5 minutos para resolver la guerra. Claro, él es amigo de Putin, entonces cualquier cosa contra el gobierno de Zelensky o contra Ucrania puede pasar. ¿No será que esto le obligó a Biden a tomar la decisión que tomó y que Exacto. sí de verdad está poniendo en vilo al mundo? Creo que sí, creo que tu análisis es perfecto, Milton. El presidente Biden, que es un presidente con un sentido geopolítico, estratégico grande, él ha estado 50 años en la política, en posiciones destacadas, llegó a la presidencia, es un hombre que se da cuenta que la simpleza de el pensamiento del presidente Trump es absolutamente elemental. Es un hombre que no conoce la historia, que no conoce las ciencias de Estado. Ya lo demostró durante sus 4 años de gobierno, lo ha demostrado en cada una de sus declaraciones. Evidentemente, pues Trump cree que sí, él llama al presidente Volodymyr Zelensky y le dice qué pena, pero Ucrania ya no tiene el apoyo de los Estados Unidos, así es que más le vale que capitule. Y Zelensky en ese caso a lo mejor va a tener que capitular. Capitular significa entregar a Rusia seguramente con algún tratado de paz y amistad. Tanto las provincias del Donbass como la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol, que es aproximadamente el 19,5% de la superficie de Ucrania. Entonces, claro, eso es claudicar infamemente y llamarlo paz. Pero claro, para sus electores, la extrema derecha del mundo, eh, va a quedar Donald Trump como un héroe que cumplió, que en 5 minutos terminó la guerra, con una claudicación espantosa, vergonzosa, pero terminó la guerra. Claro, Entonces Biden hoy se apura dándole los instrumentos a Ucrania para que pueda defenderse de la agresión. claro, Trump no ha dicho cómo va a terminar la guerra, ha dicho solo que la va a terminar y no a favor de Exacto. quién, en contra de quién. Exacto. Ahora, también el problema de Rusia es que, así como inició como una operación militar que no la llamó guerra, pensó que rápidamente iba a lograr someter a las fuerzas de Ucrania y que se rinda al gobierno de Zelensky,
lo cual no ha sido posible. Incluso en muchas ocasiones se ha dicho que Rusia está perdiendo la guerra. Sin duda, el ejército ruso ha demostrado una incompetencia absolutamente monumental. A las pocas semanas de haber empezado la guerra, cuando se vio que no lograban avanzar y que tenían pérdidas en vidas humanas y en material, en equipo de guerra, gigantescas todos los días, echaron mano al grupo Wagner, al grupo de Yevgeny Prigozhin, que pues, tenía más de experiencia en guerra, guerra mercenaria, pero guerra al fin, y echó mano del grupo Wagner. Cuando el grupo Wagner se levantó, tuvo un gesto de rebeldía hacia Putin. Putin decidió matarlo a Prigozhin y después disolvió la organización Wagner. Y ahí tú fue lo que echó mano al ejército norcoreano. Es decir, nunca pudo el ejército por sí solo, el ejército ruso por sí solo, sostener la guerra en Ucrania y siempre necesitó refuerzos. Primero Wagner, hoy Norcorea, mañana no sabemos a qué más recurrirá Putin para mantener esta guerra. Qué complejo, Jorge, respecto a este conflicto, ¿qué significa a su criterio que Vladimir Putin haya mencionado que este conflicto con Ucrania ha adquirido aspectos de carácter mundial? ¿Qué podemos entender con eso? Bueno, desde que empezó la guerra, Putin constantemente ha amenazado, ¿no? Él ha echado mano de esta extorsión con las armas nucleares una vez y otra vez y otra vez. Cada vez que pasa algo, dice nosotros, simplemente él cambia la doctrina rusa sobre el uso de armas nucleares. El último cambio estableció que se puede usar armas nucleares incluso contra países no nucleares. Antes había esa línea roja, armas nucleares solo con países que tengan armas nucleares y que por lo tanto sea, digamos, una defensa proporcionada. Ahora ya no, ahora pueden atacar al país más pequeñito del mundo, pueden atacar a sus vecinos, a Moldavia, a Estonia, a Letonia, a Polonia, con armas nucleares. Es decir, él ha estado permanentemente en esa extorsión, amenazando con el arsenal atómico ruso. El problema es que la opinión pública mundial, incluso la opinión pública interna rusa, estará en condiciones de aceptar estas posiciones de Putin el momento que él, no digo que disparara una bomba nuclear, simplemente enviara bombardeos nucleares o misiles balísticos intercontinentales cargados con cabezas nucleares. ¿Reaccionará el mundo de una manera dura? Este momento uno nota que los nervios de la comunidad internacional están afectados. Por ejemplo, lo que le está pasando, el aislamiento en que está cayendo el gobierno de Israel, no digo Israel, el gobierno de Israel, el de Benjamín Netanyahu, es una clara demostración de que el mundo se preocupa, de que una matanza como la que está ocurriendo en Gaza no puede ocurrir así nomás y que el mundo algo tiene que hacer, aunque sea estos gestos simbólicos, como hizo el Tribunal Internacional de declararlo sospechoso de crímenes de guerra. Contra Putin, que ya está encausado por el Tribunal Internacional, pues la situación es más difícil. Creo que el señor Putin, que hasta ahora ha tenido dos alianzas fuertes, toda la extrema derecha internacional, Donald Trump, el presidente Orbán de Hungría, incluso la señora Meloni en Italia, la señora Marine Le Pen en Francia, y la extrema izquierda internacional, el socialismo del siglo XXI, todos estos dictadorzuelos latinoamericanos. Pero aparte del apoyo de la extrema derecha y la extrema izquierda, Putin está muy solo en el mundo y cada día lo será más a medida que, aunque sea verbalmente, escale el conflicto con estas amenazas de guerra nuclear. Bueno, Putin ha dicho que si es que Biden, o cuando Biden autorizó usar misiles balísticos de largo alcance a Ucrania, significaba un desafío de la OTAN. En la práctica, Jorge, la Tercera Guerra Mundial iniciaría cuando Rusia ataque a los países de la OTAN, como Finlandia, como Polonia, etcétera. Sí, y yo creo que ahí sí la OTAN tendría que reaccionar a pesar del evidente riesgo que habría de una guerra, pero el momento que Putin diera un paso más allá, por ejemplo, quisiera apoderarse
de Moldavia, que es el país más sensible. Este domingo hay elecciones en Rumania y es evidente que Rusia está interviniendo bastante descaradamente en la campaña electoral rumana a favor de un candidato de la extrema derecha, prorruso, anti-OTAN, anti-Unión Europea. Pero el momento que diera un paso más allá, aparte de intervenir en la política, interviniera militarmente, ocupara 1 metro cuadrado de cualquiera de los 32 países de la OTAN, yo creo que la reacción del Occidente tendría que ser definitiva, porque el mundo debe tener presente lo de los acuerdos de Múnich en 1938, cuando el primer ministro británico creyó que concediéndole, diciéndole ocupe los Sudetes, esta región montañosa de Checoslovaquia, lo iban a saciar a Hitler y lo único que lograron es convertir a los Sudetes en un aperitivo que le despertaron aún más la codicia a Hitler, que un año después estalló al ocupar Polonia la Segunda Guerra Mundial. Con ese ejemplo, pues, pensar que a Putin se lo puede saciar dándole Ucrania es una ingenuidad de la que solo es capaz un hombre como Donald Trump. El resto del mundo, quienes conocen la historia, quienes han manejado los temas de la política internacional durante más años, saben que a Putin no se lo saciará entregándole Ucrania. Al contrario, le despertarán el apetito. Jorge, muchas gracias como siempre por el análisis y por ayudarnos a entender lo que está ocurriendo esta vez entre Rusia y Ucrania. Ten buen día. Gracias, Verónica y Milton. Buenos días a Gracias, ustedes. Jorge.